El lugar olía a fritura y a tardes que nunca terminan. La parrilla de Don Tito era el tipo de sitio donde los estudiantes se escondían del ruido del colegio, no del mundo. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas, retratos amarillentos de futbolistas y políticos que habían pasado por allí cuando aún creían ser inmortales. Emilio Salvatierra tenía 12 años y el rostro de alguien que ya había aprendido a leer los silencios de los adultos. Su mochila reposaba en la mesa, junto a un billete doblado con precisión quirúrgica. Lo había contado esa mañana con su abuela. 5 billetes, nada más. Almorzaría frugalmente como cada viernes. Al otro lado del local, Diego Herrera entró con su grupo de amigos. Se movía como si el lugar le perteneciera. Hablaba fuerte, reía más fuerte todavía. Era hijo de Eduardo Herrera, uno de esos hombres que saludan a todos con la misma mano con la que firman contratos que dejan a otros sin casa. Diego llevaba esa arrogancia como si fuera un uniforme invisible. El roce fue accidental. Un paso en falso, un hombro que toca a otro. Un silencio pesado se extendió por segundos que parecieron eternos. Los clientes dejaron de masticar. Don Tito, detrás del mostrador, se quedó inmóvil. Nadie supo quién habló primero, pero sí quién cayó último. La tensión creció en torno a Emilio, pequeño ante la sombra del adolescente que lo miraba con desprecio. Los amigos de Diego sacaron sus teléfonos. El morbo moderno exige testigos digitales. Las palabras fueron más afiladas que cualquier golpe, las risas más hirientes que cualquier empujón. En la cara de Emilio se dibujó algo que no era miedo, era cálculo. Cuando la algarabía terminó, las monedas de su merienda rodaron por el suelo y el murmullo regresó poco a poco al local. Diego se alejó con la satisfacción de quien cree haber ganado algo. Pero Emilio no se movió enseguida. Miró las monedas una a una, las recogió con calma y antes de guardar la última, activó discretamente la grabadora de su teléfono. No había lágrimas, solo una respiración controlada. Nadie oyó lo que murmuró. Papá siempre dice que las lecciones más duras se aprenden observando. Detrás del mostrador, Don Tito fingió limpiar vasos. Conocía al padre de Diego. Conocía también al abuelo de Emilio. Pero en esa ciudad, algunos apellidos pesaban más que la justicia. Así que optó por mirar hacia otro lado. Esa noche, Emilio anotó todo en un cuaderno negro. Hora, lugar, nombres, palabras. Aprendió de su padre que los hechos documentados tienen más valor que las emociones. En la última línea escribió, no responder, esperar. Luego, cerró el cuaderno con la serenidad de quien guarda un secreto en una caja fuerte. El lunes, el eco del incidente ya corría por los pasillos del colegio San Bartolomé. Diego se aseguraba de que cada versión sonara peor que la anterior. ¿Oyeron lo que le hice al chico Salvatierra?, decía riendo, mientras los otros asentían por miedo, no por humor. Las risas se repetían como un coro de hienas adolescentes. Emilio caminaba despacio, con su mochila bien cerrada y la mirada baja. Pero dentro de esa mochila, junto a los libros de historia y el almuerzo, había algo más, una carpeta etiquetada con el nombre de Diego Herrera. Dentro capturas de pantalla, mensajes y las primeras pruebas de lo que pronto se convertiría en una red de mentiras cuidadosamente desenredada. Por la tarde, cuando llegó a casa, don Rafael Salvatierra lo esperaba en el comedor. No vestía como un criminal, sino como un empresario cualquiera. Camisa blanca, reloj discreto y esa mirada que pesa más que cualquier amenaza. Te ves pensativo, hijo, dijo sin levantar mucho la voz. Fue un día largo, papá. En el colegio. Los días largos suelen traer lecciones importantes. Emilio dudó un momento antes de responder. Su padre nunca preguntaba directamente. Solo abría la puerta del silencio para que uno decidiera si quería entrar. Aprendí que hay gente que confunde respeto con miedo. ¿Y tú? ¿Cuál de los dos crees que vale más?, preguntó don Rafael sirviéndose un café. El respeto dura más, contestó el niño. El hombre sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. Entonces estás aprendiendo, Emilio. A veces el silencio es la respuesta más peligrosa. La gente subestima lo que no entiende. Esa noche, mientras la ciudad dormía, don Rafael hizo una llamada breve. Nadie supo a quién. Solo dijo 2 palabras. Observa al niño. El martes algo cambió en los pasillos del colegio.
Los profesores comenzaron a notar la tensión entre los alumnos, pero nadie quería involucrarse. Diego seguía burlándose, creyendo que la historia del restaurante era su trofeo. Lo que no sabía era que cada gesto, cada burla y cada mensaje quedaban registrados por un chico que había heredado la precisión del padre y la paciencia de la madre. El destino se teje en silencio, y en ese silencio, Emilio Salvatierra empezó a construir su propio poder. El sol de la tarde caía sobre los muros del Colegio San Bartolomé como una lente ardiente. Las sombras de los alumnos se alargaban en los pasillos. Cada rumor crecía como fuego sobre papel seco. Diego Herrera seguía disfrutando de su pequeño reinado. Nadie lo enfrentaba, y eso le hacía creer que la historia del restaurante había terminado. Pero lo que no sabía era que, en algún rincón del edificio, una verdad empezaba a tomar forma. Emilio Salvatierra observaba, anotaba, cada gesto, cada palabra, cada risa fuera de lugar. No era venganza, era aprendizaje. En su cuaderno negro, los días se convertían en registros minuciosos. Día 3. Diego repitió la broma delante de los profesores. Nadie intervino. Día 5. Fotografía del mural con mi nombre tachado. Las páginas se multiplicaban como piezas de un rompecabezas que, algún día, mostraría la imagen completa. A media semana, Diego comenzó a notar algo distinto. Cuando entraba a clase, las conversaciones se cortaban. Algunos compañeros que antes reían, ahora lo observaban en silencio. Esa ausencia de ruido, ese mismo silencio que Emilio había dominado, empezó a incomodarlo. ¿Qué pasa?, preguntó a su amigo Javier. Nada, bro. La gente, no sé, está rara. ¿Por qué rara? Dicen que el chico Salvatierra anda hablando con los maestros. Diego soltó una carcajada, pero su voz sonó forzada. ¿Y qué? ¿Que hable? Nadie le cree a ese mocoso. En casa don Rafael seguía sus movimientos sin aparecer. Había hombres que lo hacían por él. Choferes, empleados, vecinos atentos. No era vigilancia, era protección silenciosa. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Emilio se sentó frente a su computadora. Abrió un documento nuevo titulado Respeto y Consecuencias. Comenzó a escribir sin pausa, cada palabra que recordaba, cada testigo, cada imagen, no con rabia sino con precisión. Su madre, Lucía, pasó por la puerta y lo observó en silencio. Deberías dormir, hijo. Casi termino, mamá. ¿Tarea? Algo así, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Cuando cerró el documento, lo guardó en una memoria USB, pequeña, insignificante. Pero dentro de ese trozo de metal descansaba el inicio de algo más grande. A la mañana siguiente, la rutina volvió a ser la misma, al menos para los que no sabían mirar. Diego saludó con su sonrisa ensayada, se apoyó en los casilleros y comenzó su ronda de bromas. Sin embargo, esta vez notó que las risas no eran tan seguras como antes. El miedo tiene un sonido, un leve titubeo en la voz, un silencio más largo de lo normal. Diego lo escuchó y no supo interpretarlo. A la salida, Emilio esperó frente al portón. Lo acompañaba don Rafael, en su automóvil negro. No hubo palabras entre ellos, solo un leve asentimiento del padre. El niño subió al coche y el vehículo se alejó lentamente, dejando a Diego con una sensación extraña. La de ser observado. ¿Todo va bien en la escuela?, preguntó don Rafael mientras conducía. Aprendiendo, como dijiste. ¿Y ese cuaderno negro? Es mi proyecto, papá. El hombre sonrió apenas. Recuerda, el respeto no se exige, se demuestra. Emilio miró por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban rápidas, como recuerdos que no quieren quedarse. Sabía que el verdadero cambio no vendría del miedo, sino de la verdad. Y estaba dispuesto a mostrarla. Esa noche, un mensaje anónimo llegó al buzón del director del colegio, un enlace a un archivo con fotos, fechas y descripciones de incidentes de acoso entre alumnos. No había amenazas, ni firmas, ni palabras ofensivas, solo información pura, ordenada, innegable. Mientras tanto, Diego Herrera soñaba con corredores vacíos y risas que se apagaban al verlo. En el fondo de su mente, una frase resonaba sin descanso. A veces el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. El lunes amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido cubrir la ciudad con una capa de duda. En el Colegio San Bartolomé, los pasillos tenían un sonido distinto, más hueco, más pesado.
los alumnos hablaban en susurros. El nombre de Emilio Salvatierra empezaba a pronunciarse con cuidado, como si mencionarlo demasiado pudiera traer consecuencias. Diego Herrera lo notó enseguida. Había llegado temprano, con esa arrogancia habitual que usaba como armadura. Pero algo no cuadraba. Los saludos eran más fríos, las miradas más esquivas. Hasta sus amigos parecían medir sus palabras. «¿Qué pasa con todos?», preguntó lanzando su mochila sobre una mesa. Nadie respondió. Javier, su compañero más cercano, fingió revisar su celular. Diego sintió un nudo en el estómago, aunque intentó disimularlo con una risa nerviosa. «No me digan que ahora todos le tienen miedo a un niño de 12 años», pero en su interior sabía que la risa no convencía a nadie, ni siquiera a él. En la otra punta del pasillo, Emilio cerraba su casillero con la precisión de un relojero. Cada movimiento calculado, cada gesto exacto. No había ostentación, no había desafío, solo serenidad. Y en esa calma, Diego percibía algo profundamente inquietante. En clase, el profesor de historia pidió un trabajo sobre figuras de poder. Diego dibujó un esquema confuso sobre conquistadores y guerras. Emilio escribió una sola frase: «El verdadero poder no necesita gritar. Basta con que los demás escuchen el eco». Cuando el profesor leyó en voz alta la oración, varios estudiantes levantaron la vista hacia Emilio. Diego se removió en su asiento. La frase resonó en su cabeza como un golpe invisible. Esa tarde en casa, Diego trató de ignorar el malestar. Encendió el televisor, subió la música, fingió normalidad. Pero cada vez que parpadeaba, veía a Emilio en su mente, inmóvil, observando, esperando algo. Su padre, Eduardo Herrera, entró al salón. «¿Otra vez distraído, hijo?» «Nada, papá, cosas del colegio». «Bueno, asegúrate de no meterte en problemas. Tenemos una cena con el alcalde esta semana. No quiero chismes». Diego asintió, aunque no escuchaba del todo. La palabra chismes le recordó las miradas de sus compañeros. ¿Y si ya sabían algo? ¿Y si alguien había hablado? Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, don Rafael Salvatierra observaba la lluvia desde su oficina. Su asistente se acercó con un sobre. «Las notas del colegio, señor». Don Rafael lo abrió sin prisa. Dentro había una hoja con el título «Proyecto, respeto y consecuencias». Una línea captó su atención. «Las acciones se repiten hasta que alguien las documenta». El hombre sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la de alguien que reconoce su propia enseñanza reflejada en otro. Al día siguiente, el rumor se volvió evidente. Alguien había dejado en el tablero del colegio una hoja anónima. «Todos tenemos testigos», algunos más atentos que otros. No había firma. No había acusación directa. Pero todos sabían de quién hablaba. Diego arrancó el papel con furia. Lo rompió, pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto su reacción. Durante el recreo, Emilio se sentó bajo un árbol con su cuaderno negro. No necesitaba esconderlo. A su alrededor, el aire parecía más denso. Algunos estudiantes lo miraban con una mezcla de respeto y miedo. Uno de ellos se acercó. «¿Tú fuiste el que dejó ese papel?» Emilio levantó la vista y sonrió apenas. «¿Qué papel?» «El del tablero». «Ah», dijo el niño cerrando su cuaderno con calma. «A veces las palabras aparecen solas, cuando la gente necesita escucharlas». El chico se alejó confundido. Diego observó toda la escena desde lejos. No entendía cómo alguien tan pequeño podía alterar tanto el ambiente sin decir casi nada. Esa noche, Emilio habló con su padre. «No he hecho nada, papá. Solo escribí». «A veces escribir es hacer demasiado», respondió don Rafael. «Pero no olvides lo más importante. No todos los enemigos se derrotan. Algunos se dejan caer solos». Y así, el juego continuó. Un niño escribía en silencio. Otro empezaba a perder el control. «¿Quieres que te envíe ahora la parte 2 del bloque 2? Para cerrar este arco y dejar lista la transición al bloque 3. «Perfecto. Aquí viene la continuación y cierre del bloque, manteniendo el mismo tono de tensión psicológica y atmósfera cinematográfica». El miércoles amaneció con neblina. El colegio parecía envuelto en un sueño mal editado, donde cada voz llegaba distorsionada. Diego Herrera caminaba entre los corredores con la sensación de que cada paso suyo hacía eco. Demasiado fuerte, demasiado largo,
Diego, ya nadie le reía las bromas. Los que antes lo seguían ahora cruzaban de acera o fingían atender el celular. Una soledad extraña comenzó a rodearlo, la misma soledad que él había sembrado en otros. En la biblioteca, Emilio Salvatierra revisaba archivos del consejo estudiantil. Su cuaderno negro descansaba abierto sobre la mesa. Entre las páginas había diagramas, fechas, frases subrayadas. El poder cambia de dueño cuando el miedo cambia de dirección. La bibliotecaria, una mujer de voz suave, se acercó. Tu proyecto avanza rápido. Emilio, es más fácil cuando uno sabe qué buscar, respondió él sin levantar la mirada. Afuera, los rumores crecían. Dicen que el chico Salvatierra tiene pruebas, que hasta los profesores están en esa lista, que su papá es poderoso. Cada murmullo era una chispa que encendía la paranoia de Diego. Intentó ignorarlo, pero la mente no obedece cuando el miedo empieza a escribir sus propias historias. Por la tarde, en la cancha, el entrenador anunció un nuevo reglamento contra el acoso escolar. Nadie dijo el nombre de Diego, pero todos miraron en su dirección. Esa mirada colectiva lo hirió más que cualquier palabra. Esa noche, Diego llegó a casa con los ojos hundidos. Papá, ¿qué sabe la gente de nosotros? ¿Por qué lo preguntas?, dijo Eduardo Herrera sin apartarse del portátil. Porque siento que algo se mueve, como si alguien hablara. Deja de imaginar cosas. En este mundo, hijo, el que tiene dinero no teme a los rumores. Diego asintió, pero dentro de él algo se quebró. Por primera vez comprendió que su padre no podía protegerlo de todo. Al otro lado de la ciudad, don Rafael Salvatierra caminaba por su jardín con un teléfono en la mano. Déjalo seguir aprendiendo, dijo en voz baja a su interlocutor. Que entienda que el poder no está en la venganza, sino en el control. El jueves, Emilio entregó su trabajo al profesor, una presentación titulada Las estructuras del respeto. El docente lo revisó en silencio. Esto no es un ensayo, es una investigación, murmuró sorprendido. Solo observé lo que todos ven, pero nadie quiere escribir, contestó Emilio. En la última página, una cita cerraba el documento. La violencia grita, la verdad susurra, y todos terminan escuchando el susurro. El profesor levantó la vista. En los ojos del niño había una calma que no correspondía a su edad. El viernes, el rumor se transformó en certeza. El consejo escolar anunció una asamblea abierta para tratar casos de conducta inadecuada y medidas de respeto. Nadie nombró a Diego, pero él sintió que el suelo se movía. En los pasillos, el silencio volvió a instalarse. No era el silencio del miedo, era el de la expectación. Cada paso de Emilio resonaba como un metrónomo que marcaba el ritmo de algo inevitable. Esa tarde, cuando el timbre final sonó, los dos se cruzaron frente a la puerta principal. Diego bajó la mirada. Emilio la sostuvo. No hubo palabras, solo un intercambio de respiraciones, y en ese instante, el equilibrio cambió. El niño dejó de ser víctima y el adolescente dejó de ser el centro. Diego se alejó rápido, con el corazón golpeándole el pecho. Emilio se quedó mirando cómo desaparecía entre la multitud. Luego sacó su cuaderno y escribió la última frase del día. El silencio no es ausencia, es advertencia. El lunes de la asamblea amaneció pesado. El cielo estaba encapotado y el viento soplaba como si quisiera barrer las palabras no dichas. El colegio San Bartolomé parecía otro lugar. Profesores serios, alumnos en silencio, cámaras de prensa a las puertas. Algo iba a pasar, y todos lo sabían. Diego Herrera llegó temprano, con el uniforme impecable y el rostro pálido. Había dormido poco. Cada ruido del reloj durante la noche había sonado como una cuenta regresiva. Cruzó el patio evitando miradas, pero las miradas lo siguieron igual. Dentro del auditorio, las luces se atenuaron. La directora tomó el micrófono. Hoy presentaremos un proyecto que nos recuerda la importancia del respeto y de la responsabilidad dentro de esta comunidad educativa. Y entonces nombró a Emilio Salvatierra. El murmullo fue inmediato. El niño subió al escenario con paso firme, cargando un pequeño ordenador portátil y una carpeta. Su voz sonó tranquila, casi adulta. Mi presentación se llama El poder del silencio. En la pantalla apareció la primera diapositiva, una serie de frases sin nombres, solo
solo hechos, comentarios que dañan, palabras que se repiten hasta volverse verdad. El miedo como lenguaje. La audiencia permanecía quieta. Emilio continuó. Todos, en algún momento, decidimos si ser testigos o cómplices. A veces callar es más violento que hablar. Mostró luego un gráfico sobre cómo el silencio institucional permite el acoso y cómo los alumnos, con información, pueden cambiar esa estructura. No exhibió rostros, no señaló culpables. Solo hechos, estadísticas, soluciones. En la última diapositiva, una frase en letras blancas sobre fondo negro. El respeto empieza cuando miramos a los demás sin buscar sus errores. El auditorio estalló en aplausos. La directora se levantó conmovida. Varios profesores asintieron. Solo Diego permaneció inmóvil, mirando la pantalla vacía. Sabía que, sin nombrarlo, la historia hablaba de él. Después de la presentación, en el pasillo, los dos se cruzaron. Emilio llevaba su carpeta bajo el brazo. Diego, los ojos rojos de cansancio, se quedaron frente a frente unos segundos. ¿Por qué no dijiste mi nombre?, preguntó Diego con un hilo de voz. Porque ya lo sabías, respondió Emilio. No necesitaba repetirlo. Diego bajó la mirada. ¿Qué hago ahora? Aprender. Emilio se encogió de hombros. Todos estamos aquí para eso. No hubo más palabras. El sonido de sus pasos se perdió entre los murmullos de los demás alumnos. Esa tarde, don Rafael Salvatierra recibió una llamada de la directora. Su hijo ha logrado algo que nosotros no pudimos, dijo ella. Hizo que el colegio entero escuchara. Entonces, está listo para lo que viene, respondió él. Esa noche, y padre e hijo cenaron en silencio. El aire entre ellos no era de triunfo, sino de calma. Don Rafael sirvió vino en su copa y agua en el vaso de Emilio. ¿Te sientes satisfecho? No satisfecho, tranquilo. Eso basta. La tranquilidad es la forma más elegante de la victoria. El hombre levantó su copa. Por los que aprenden sin destruir, el niño imitó el gesto. Mientras tanto, Diego, en su habitación, abrió por última vez el grupo de mensajes donde antes dominaba. Los borró todos. Luego abrió un nuevo archivo en blanco y escribió: no puedo cambiar lo que fui, pero puedo decidir qué haré con lo que sé. Guardó el documento y apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo a la próxima llamada. En los días siguientes, el colegio adoptó nuevas normas y talleres sobre convivencia. La historia de los dos muchachos se volvió ejemplo, no leyenda, y en cada rincón del San Bartolomé alguien repetía en voz baja la frase que se había quedado grabada desde aquella asamblea: el silencio no olvida, pero también puede curar. 3 meses pasaron como si el tiempo hubiera decidido borrar el ruido y dejar solo el eco. El colegio San Bartolomé cambió. Los murales hablaban de respeto. Las clases de ética tenían estudiantes atentos y los profesores ya no fingían no ver. La historia de Emilio Salvatierra y Diego Herrera se contaba en voz baja, como una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Emilio, ahora de 13 años, había crecido sin notarlo. Su nombre ya no generaba miedo, sino curiosidad. El proyecto Respeto y Consecuencias había cruzado las fronteras de la escuela. Otros colegios pidieron copias y los medios locales hablaron del niño que enseñó a los adultos a escuchar. Una mañana, la directora lo llamó a su oficina. Recibimos una invitación para presentar tu trabajo en el Congreso de Educación Ciudadana, dijo con una sonrisa que no lograba ocultar el orgullo. Emilio asintió sin sorpresa. Entonces tendré que volver a hablar en público, respondió. ¿Te pone nervioso? Ya no. Aprendí que la voz solo tiembla cuando uno miente. Salió al patio con el sol en la cara. Por primera vez en meses, el mundo parecía liviano. Al mismo tiempo, en otra ciudad, Diego Herrera intentaba construir una nueva rutina. Su familia se había mudado en silencio, sin ruido ni despedidas. El apellido que antes abría puertas ahora pesaba como una cadena. En su nuevo colegio nadie sabía quién era, y eso lo tranquilizaba. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo sobre historia y ética. La culpa no se le iba, pero la transformaba en algo útil. Escribía reflexiones en un cuaderno que nadie vería. La dignidad no es herencia, se conquista. Y el silencio que antes usé para dañar, ahora lo uso para pensar. A veces imaginaba llamar a Emilio, agradecerle, pero nunca se atrevía. No sabía si el perdón funciona igual a la distancia. Una tarde, don Rafael Salvatierra observaba desde su oficina un recorte de periódico, una foto de su hijo recibiendo un premio escolar. El titular decía: de la injusticia a la inspiración. El hombre sonrió apenas.
penas. Su asistente le preguntó: ¿Orgulloso, señor? Orgullo es para los que buscan reconocimiento, respondió don Rafael. Yo solo me alegro de que mi hijo haya aprendido a callar cuando todos gritan. En la noche, padre e hijo cenaron juntos. El silencio entre ellos ya no era distancia, sino lenguaje. Emilio habló primero. Papá, ¿crees que alguna vez Diego me perdonará? No importa si lo hace, lo importante es que tú no lo odias. El odio es el último reflejo del miedo. El niño asintió. Entonces ya no tengo miedo. Don Rafael levantó la mirada y vio algo nuevo en su hijo. En paz, y entendió que la lección más difícil de enseñar no era el respeto, sino la capacidad de seguir adelante sin convertirse en lo que uno detesta. El día de la presentación llegó. El auditorio del Congreso estaba lleno de profesores, estudiantes y periodistas. Emilio esperó su turno con las manos quietas. Cuando subió al escenario, no leyó ninguna nota. Habló de memoria. A veces, una historia no termina cuando se castiga al culpable, dijo, sino cuando todos aprendemos qué parte tuvimos en ella. Habló del silencio, de la responsabilidad, de la posibilidad de cambiar. No mencionó a Diego, pero su nombre flotaba entre las palabras no dichas. Al final, un aplauso largo, sereno, llenó la sala. No era admiración, era reconocimiento. En otro lugar, frente a una pantalla de computadora, Diego vio la transmisión en línea. Cuando Emilio terminó su discurso, él aplaudió solo, no por culpa, sino por gratitud. Escribió una línea nueva en su cuaderno. El eco de nuestros errores puede convertirse en guía, si sabemos escucharlo. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. La tarde estaba clara. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo ya no tenía rostro. Las semanas siguientes se sintieron diferentes. En los pasillos del San Bartolomé, los alumnos hablaban de nuevos proyectos, no de escándalos pasados. Cada cartel del programa, Respeto y Consecuencias, llevaba una frase, elegida por Emilio. La dignidad es la voz que queda cuando todo lo demás calla. El proyecto empezó a expandirse por otras ciudades. El Ministerio de Educación pidió entrevistas, y los periodistas querían saber quién había criado a un niño con esa visión. Don Rafael rechazó todas las cámaras. Las luces ciegan, hijo. Lo importante no es ser visto, sino que te escuchen, le dijo una noche. Emilio asentía, pero había una parte de él que quería entender a Diego. Cerrar ese capítulo de forma limpia, un sábado cualquiera, mientras revisaba correos del programa, encontró un mensaje sin asunto. No tenía firma, solo un archivo adjunto, una fotografía de un cuaderno abierto. La frase escrita decía: gracias por no convertirte en mi enemigo. No hacía falta un nombre. Emilio sonrió con una tristeza leve, esa que no duele, solo pesa. Guardó la foto en una carpeta titulada Lecciones. Esa misma tarde caminó hasta el mirador de la ciudad. El viento soplaba frío, pero limpio. Por un momento, cerró los ojos y recordó la primera vez que todo comenzó. El restaurante, el ruido, las risas. Nada de eso importaba ya. Ahora sabía que incluso los ecos se disuelven cuando uno aprende a escuchar el silencio. Meses después, el programa llegó a más de 100 escuelas. El nombre Salvatierra aparecía en informes académicos, no en rumores, y el de Herrera empezaba a asociarse a becas y voluntariados. Diego se había convertido en mentor de un grupo de apoyo para estudiantes nuevos. El círculo se cerraba sin venganza, solo con crecimiento. Un periodista entrevistó a Emilio en un pequeño auditorio universitario. ¿Qué te motivó a hacer todo esto? El joven pensó unos segundos. Ver a alguien caer por culpa de su propio silencio. Y entender que yo también podía caer si no hacía nada. El entrevistador sonrió. ¿Crees que lo lograste? No del todo. La justicia no es un destino, es una práctica, respondió Emilio. Esa noche, de regreso a casa, don Rafael lo esperaba en el estudio. Sobre el escritorio había 2 tazas de café y un sobre cerrado. ¿Qué es?, preguntó Emilio. Una invitación. Quieren que hables ante el consejo de la ciudad. ¿Otra charla? La última, dijo su padre. Después de eso quiero que descanses. Emilio abrió el sobre y leyó. Era una carta del alcalde, agradeciendo por enseñar con serenidad lo que la ley a veces olvida. El muchacho levantó la vista. Papá, ¿crees que Diego esté bien? Don Rafael respiró hondo. Si aprendió algo, sí. Y si no, el tiempo se encargará de enseñarle. El tiempo siempre enseña, hijo. Ambos quedaron en silencio. Mirando por la ventana, el
resplandor de la ciudad. El padre pensó en todo lo que su hijo había hecho sin levantar la voz. El hijo, en todo lo que había aprendido, sin tener que destruir. La última escena se escribió sola. Una mañana, en el auditorio del consejo, Emilio tomó el micrófono. Su voz, aún joven, sonó firme. No se trata de castigar, se trata de recordar, porque si olvidamos lo que el silencio permitió una vez, volverá a repetirse. Al terminar, el público se levantó, entre los aplausos. Emilio alcanzó a ver un rostro entre la multitud, un joven de su edad, de pie, aplaudiendo también. No necesitó saber su nombre, el eco ya había cumplido su función. Esa noche, al cerrar su cuaderno negro por última vez, escribió una sola línea. El silencio puede ser un arma, un refugio o un espejo. Yo elegí que fuera mi voz. Lo guardó en un cajón, apagó la luz y sonrió. La historia ya no era suya, pertenecía a todos los que alguna vez decidieron hablar.